Una de las 5 preguntas del Cabildo del 13 de noviembre de 2022 tenía que ver con eso de replantear la relación de Santa Cruz con el Estado boliviano. Eso hizo especular a muchos sobre qué cosa quería decir esa frase tan misteriosa, pero siguiendo el viejo anhelo cruceño de la autodeterminación, puede inferirse fácilmente que ese pedido es el federalismo, que es un modelo de Estado legal y legítimo, como lo puede ser también el modelo de Estado autonómico y el unitario centralista, que es el que eventualmente tiene Bolivia desde su fundación. Y no significa separatismo, al menos no todavía. El federalismo no es una novedad en el pensamiento cruceño, puesto que Santa Cruz instauró el sistema federal en 2 ocasiones durante el siglo XIX, pero no duró mucho. Sin embargo, Santa Cruz no fue la única en instalar el sistema federal en su territorio, puesto que La Paz lo hizo. La Paz instaló un gobierno, una junta federal, con la cual desafió al sistema unitario centralista, en ese momento encarnado por la ciudad de Sucre. Estoy hablando de los momentos previos de la guerra federal que se da en 1899 entre La Paz y Sucre, en donde La Paz levanta las banderas del federalismo y Sucre encarna este sistema central y unitario. Para imponer el sistema federal, La Paz se levantó en contra del gobierno de Sucre, ganó esa guerra civil, esa insurrección armada en contra del gobierno legalmente constituido de Fernández Alonso en la ciudad de Sucre, y para ganar necesitó la ayuda de aymaras del altiplano, a cuyos líderes luego ejecutó una vez obtuvo la victoria. Pero ese es un tema para otro video. Luego de triunfar en esa guerra federal, La Paz bajó las banderas del federalismo y se mantuvo el país unitario y centralizado para poder hegemonizar su voluntad sobre el resto de Bolivia, porque al fin de cuentas el sistema unitario no es más que la dominación de una región por sobre las otras. Si te interesa saber más sobre qué es el modelo federal, el autonómico y el unitario, dale clic a un enlace que va a aparecer por ahí, que te va a llevar a una entrevista que hago en donde un experto en el tema puede explicar de una manera muy apropiada cada una de las características de los 3 modelos de Estado. Pero el federalismo básicamente es la cualidad y la capacidad de autodeterminación de una región sin salirse del marco constitucional federal que aglutina a varios estados. Repito, no es separatismo, al menos no todavía. Ahí lo importante es quién redacta las leyes y quién las hace cumplir. En el caso federal es la región quien lo hace y deja al nivel central del federalismo, al gobierno federal, digamos, temas como emisión de moneda, relaciones internacionales, justicia, pero de eso no mucho más. Las decisiones principales se toman a nivel regional, mientras que en el caso del sistema unitario centralizado es una región la que se impone sobre las demás. En el caso federal son las regiones las que pueden ejercitar su derecho a autodeterminarse sin que eso implique secesionarse o separarse del cuerpo jurídico y político que conforma el país federal. Santa Cruz vivió 2 momentos de federalismo en el siglo XIX, en uno de los cuales incluso llegó a acuñar moneda. El primero de esos momentos fue el de Andrés Ibáñez y sus igualitarios. El segundo fue la llamada Revolución de los Domingos. En 1876 Andrés Ibáñez funda su club de los igualitarios en Santa Cruz, y Andrés Ibáñez entonces aparece en circunstancias en que Santa Cruz está en una situación muy delicada. No solamente está fuera del circuito económico del Estado boliviano, puesto que acá no se producían minerales, que era la principal fuente de recursos del Estado boliviano. No había una conexión con la vida política partidaria por la distancia y por lo muy pequeña que era la ciudad, era irrelevante casi en términos electorales. Pero además, en 1867 se había firmado un acuerdo con el Brasil, por el cual Mariano Melgarejo, el presidente de ese momento, que es el peor que ha tenido este país, y eso es decir demasiado, Mariano Melgarejo firma un acuerdo, un tratado de límites con Brasil, a quien le entrega los puertos bolivianos sobre los ríos Madera y Paraguay, con lo cual la salida de este país, la salida del oriente boliviano al océano Atlántico a través de las cuencas amazónicas se cierra.
se termina. No tenemos más salida al Atlántico por la vía de los ríos. Ese era un pequeño desahogo para las incipientes exportaciones cruceñas. 1867 entonces Santa Cruz queda sin esta salida. 1879, 12 años después, vamos a perder la salida al Océano Pacífico a manos de Chile, con lo cual ahora sí Bolivia va a quedar totalmente mediterránea, no va a tener accesos soberanos a los océanos, y esa carencia es la que nos va a llevar a la Guerra del Chaco en 1932. La razón principal de la Guerra del Chaco en el 32 no es el territorio, no, el Chaco era un territorio en disputa, no se sabía bien de quién era, pero lo que le interesaba a Bolivia no era el territorio, porque el territorio tenía muchísimo, era un país enorme, muy poco poblado, y en ese territorio pues básicamente no había ni hay ninguna riqueza hasta el día de hoy. Fuimos a la Guerra del Chaco para recapturar, obtener nuevamente puertos sobre el río Paraguay, para volver a tener la cualidad soberana y salir al Océano Atlántico, cosa que se logró. Ese objetivo estratégico de la guerra se consiguió, pero ese es un tema para otro video. En esas circunstancias entonces Andrés Ibáñez aparece en el escenario político cruceño. En 1876 funda este club de los igualitarios. Andrés Ibáñez es un abogado joven que en ese momento es el secretario de Tristán Roca. Tristán Roca es el creador de la bandera cruceña. Si quieres saber más de Tristán Roca, puedes darle clic ahí a un enlace que aparece, en donde abundo sobre la figura de Tristán Roca y su rol en la creación de la bandera cruceña. En 1868 Andrés Ibáñez es concejal por el municipio cruceño. Ibáñez ha nacido en 1844, o sea que al 68 tiene, no sé, 24 años, y en 1874 va a ser diputado. Va a cumplir 30 años en 1874, que es la edad mínima por constitución que se puede ser diputado en este país, y ya siendo tan joven va a tener ese recorrido político importante. En 1875 Andrés Ibáñez con sus igualitarios se va a sublevar en contra del gobierno de Tomás Frías. Van a haber, no sé si batallas, pero sí escaramuzas, dos escaramuzas, una en la zona del Trompillo y otra en la zona que se llama de los Pororós, cerca del Río Grande. El Río Grande siempre emblemático en la historia cruceña, y en ambas va a ser derrotado, porque claro, era un grupo de muchachos en contra de las tropas formales del Estado boliviano. Se va a esconder Andrés Ibáñez, y en 1876, debido a las elecciones que hay ese año, el gobierno de Tomás Frías dicta una amnistía general para presos y perseguidos políticos, con lo cual Ibáñez vuelve a aparecer en el escenario. Ibáñez va a apoyarlo a Hilarión Daza, que es el candidato a la presidencia. Daza va a ser el presidente de Bolivia cuando perdemos la salida al Océano Atlántico. Pese a que Ibáñez es partidario de Daza, Daza se entera, le avisan que este muchacho se ha levantado 2 veces en contra del gobierno de Tomás Frías, y por seguridad del departamento, Hilarión Daza lo manda a apresar el 29 de agosto de 1876. Está preso Ibáñez cuando la columna El Orden se subleva en Santa Cruz porque no les han pagado sus salarios, y en esa sublevación hay un enfrentamiento con las tropas regulares, y termina muerto el gobernador o el presidente del departamento, a quien había puesto el Estado Central para que gobierne la ciudad, para que gobierne el departamento. Termina muerto, y esta gente lo libera a Ibáñez, lo saca de la cárcel, se organiza un cabildo y lo nombran prefecto y comandante general del departamento. Andrés Ibáñez en la Navidad del 1876 va a declarar la federación, va a declarar a Santa Cruz con un estatus federal. En 1877 estas ideas federalistas se van a esparcir por el departamento. Se va a proclamar tanto la federación como la constitución de una Junta Superior del Estado Federativo de Santa Cruz, lo cual va a colmar la paciencia del presidente Daza, de Hilarión Daza. Estamos en 1877, 2 años antes de la Guerra del Pacífico, y Daza va a mandar al mismísimo ministro de Guerra a Santa Cruz para que pueda poner en línea a estos rebeldes en lo que se va a llamar una fuerza pacificadora del Oriente. Las fuerzas del gobierno van a alcanzarlo a Ibáñez. Ibáñez y lo suyo no logran ganar el apoyo de otras regiones del Oriente boliviano, que era lo que se pensaba, porque a esas regiones también se las consideraba partes de la federación, y en soledad va a terminar huyendo él y su grupo de personas más leales rumbo hacia la frontera con el Brasil. Faltando 25 kilómetros para que lleguen a la frontera, van a ser alcanzados
iban a ser fusilados el 1 de mayo de 1877. Así acaba el primer intento cruceño de federalizar primero Santa Cruz y luego el país. Esto en 1877. El segundo intento de federalizar Santa Cruz se va a dar en 1891, en lo que se llamó la Revolución de los Domingos. ¿Por qué se llamó la Revolución de los Domingos? Porque está encabezada por dos coroneles, Domingo Ardaya y Domingo Ávila, y la insurrección ocurre el domingo 2 de enero de 1891. Eso hace que se bautice Revolución de los Domingos. Se va a proclamar la federación, igual que como se hizo con Ibáñez. Se va a proclamar una junta gobernativa federal que va a organizar los estados federales del Oriente. Es más, ya hay un nombre, los Estados Unidos de Bolivia. La idea era que este movimiento federalista logre contagiar a las otras regiones y que Bolivia deje de ser un estado unitario centralizado para convertirse en un estado federal. Y la idea del nombre era Estados Unidos de Bolivia, como es el de los Estados Unidos de América o los Estados Unidos mexicanos, que es el nombre oficial de México. Pero esta revolución de los domingos va más allá, porque incluso crean un banco federal y empiezan a emitir sus propias monedas. Se proclama la federación en las provincias y encuentra un gran apoyo en Chiquitos y Cordilleras principalmente. El prefecto Horacio Ríos, que era designado por el gobierno en ese momento, en este caso el presidente era Aniceto Arce. Horacio Ríos huye a Samaipata, le avisa a Arce que estaba en Sucre en este año 1891, la capital y la sede de gobierno de Sucre. A partir de 1899 es que la sede de gobierno se va a ir a La Paz al finalizar la guerra federal. Aniceto Arce entonces reacciona y va a mandar otra vez a una comisión pacificadora del Oriente para que ponga en línea a estos muchachos, que nuevamente no logran hacer nacional la idea del federalismo, con lo cual se quedan solos. Esta comisión pacificadora del Oriente va a capturar a los cabecillas y los va a juzgar. No se sabe exactamente, por lo menos yo no he tenido acceso a fuentes que me digan qué pasó con estos federalistas. Sí se sabe que fueron juzgados, y con ese intento van a terminar las intentonas cruceñas de inspirar el federalismo por la vía de la fuerza. La revolución de los domingos fracasa como la de Ibáñez por una razón, a mi juicio. No logran hacer su lucha una lucha nacional. Si se pretende lograr el modelo federal para Santa Cruz, tenemos que tener en cuenta que el modelo federal también tiene que ser para el resto de los departamentos. Bueno, Potosí está convencido, no hay mayor problema. Se deben convencer a 7 departamentos de que el modelo de Estado federal es el más viable dadas las actuales circunstancias para el país. Si no se logra, se corre el riesgo de fracasar como en las dos intentonas anteriores. Hay que entender que para ser federales tenemos que ser los 9 departamentos. No podemos estar dentro de un país que sea mitad unitario centralizado y mitad federal.